En el tumultuoso corazón de la antigua Judea, nació un niño destinado a redefinir el concepto de la fe para incontables generaciones. Jesucristo, una figura que trasciende la mera historia, se convirtió en el faro de una nueva era espiritual. ¿Quién era realmente este hombre que, con sus palabras y acciones, alteró el curso de la historia humana de manera tan indeleble? Su vida comenzó en la más humilde de las circunstancias, en un establo rodeado de animales, un presagio de su mensaje de que lo divino se encuentra a menudo en lo más sencillo. Desde joven, mostró una sabiduría y una comprensión que superaban con creces su edad, asombrando a los eruditos y líderes religiosos de su tiempo. Sus enseñanzas no se basaban en dogmas rígidos, sino en parábolas sencillas y poderosas que resonaban en el corazón de la gente común. Hablaba del amor incondicional, del perdón y de la importancia de cuidar a los más vulnerables de la sociedad. El Sermón de la Montaña es quizás el compendio más famoso de su filosofía, un llamado radical a la justicia, la misericordia y la paz. Qué revolucionarias debieron sonar sus palabras en una época marcada por la ley del ojo por ojo. Jesús desafió las estructuras de poder existentes, criticando la hipocresía de los líderes religiosos y defendiendo a los marginados. Realizó milagros que desafiaban toda lógica, convirtió el agua en vino, sanó a los enfermos y calmó tempestades. Estos actos no eran meras demostraciones de poder, sino símbolos de la restauración y la esperanza que ofrecía a la humanidad. Su compasión no conocía límites. Comía con recaudadores de impuestos y prostitutas, escandalizando a la sociedad respetable. ¿Acaso no es esta la esencia de un maestro verdaderamente iluminado? Ver la divinidad en cada individuo, sin importar su pasado. Reunió a un grupo de 12 discípulos, hombres sencillos de diversos oficios, y los transformó en los pilares de su iglesia. Les enseñó, no solo con palabras, sino con el ejemplo, demostrando una paciencia y un amor infinitos. Sin embargo, su creciente popularidad y su mensaje subversivo le granjearon enemigos poderosos. La traición de uno de los suyos, Judas Iscariote, marcó el comienzo de su sufrimiento. Qué noche tan oscura y llena de angustia debió ser aquella en el jardín de Getsemaní. Fue arrestado, sometido a un juicio injusto y condenado a la forma más cruel de ejecución, la crucifixión. Cargó con su propia cruz por las calles de Jerusalén, un camino de dolor y humillación. En el Calvario, fue clavado en la cruz, entre dos ladrones, un rey coronado de espinas. Incluso en su agonía, sus palabras fueron de perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Su muerte no fue el final, sino el preludio del evento más milagroso de todos. Al tercer día, la tumba fue encontrada vacía, y Jesús se apareció a sus seguidores, resucitado y victorioso sobre la muerte. La resurrección se convirtió en la piedra angular de la fe cristiana, una promesa de vida eterna. Su mensaje, llevado por sus apóstoles, se extendió como un reguero de pólvora por todo el Imperio Romano, y más allá. Cambió la forma en que la gente entendía a Dios, no como un juez distante, sino como un padre amoroso y cercano. ¿Podría una sola vida tener un impacto tan profundo y duradero en la historia del mundo? El legado de Jesús no es solo religioso, sus enseñanzas han influido en la ética, la ley, el arte y la filosofía occidentales. Conceptos como la igualdad inherente de todas las personas y la responsabilidad de cuidar a los necesitados tienen sus raíces en su ministerio. Inspiró a innumerables santos, mártires, reformadores sociales y artistas a lo largo de la historia. Su historia ha sido contada y recontada en innumerables formas, desde pinturas y esculturas hasta películas y música. La figura de Jesús, el Maestro, sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace 2 milenios. Nos desafía a mirar más allá de nuestras propias necesidades y a vivir una vida de servicio y compasión. ¿No es su llamado a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos el antídoto definitivo para el odio y la división en nuestro mundo? Nos enseña que la verdadera fuerza no reside en el poder y la dominación, sino en la humildad y el sacrificio. Su vida es un testimonio de que incluso, en medio del sufrimiento más profundo, la esperanza y la redención son posibles. Qué increíble poder transformador se encuentra en el simple acto de la fe. Jesucristo, el carpintero de Nazaret, se convirtió en el arquitecto de una nueva fe que construyó puentes entre el cielo y la tierra. Su divinidad no opacó su humanidad, sintió alegría, tristeza, ira y amor, haciéndolo accesible a todos. La parábola del buen samaritano redefinió la idea de prójimo, extendiéndola más allá de las fronteras tribales y religiosas. ¿Cómo pudo un ministerio de tan solo 3 años tener un eco tan duradero a través de los siglos? Enseñó que el reino de Dios no es un lugar lejano, sino una realidad presente que se encuentra dentro del corazón de cada persona. Su encuentro con la mujer samaritana en el pozo rompió múltiples barreras sociales y de género de su tiempo.
Qué valiente fue al acoger a los niños, considerándolos un ejemplo de fe pura en una sociedad que a menudo los ignoraba. La última cena, una simple comida de Pascua, se transformó en el sacramento central de la fe cristiana, la Eucaristía. Sus promesas de paz y consuelo han sido un ancla para innumerables almas en medio de las tormentas de la vida. Jesús no escribió ningún libro, pero sus palabras, registradas por sus seguidores, han dado forma a la literatura y el pensamiento mundial. El concepto del logos, la palabra hecha carne, es una idea teológica profunda que intenta explicar su naturaleza única. Su influencia es tan vasta que incluso el calendario mundial se divide en antes y después de su nacimiento. ¿Es posible comprender plenamente la fe cristiana sin estudiar la vida y el carácter de su fundador? Él es el pastor que busca a la oveja perdida, una metáfora del amor incansable de Dios por cada individuo. Su mensaje de esperanza resonó con especial fuerza entre los pobres y los oprimidos del Imperio Romano. El Maestro no solo enseñó sobre el amor, sino que fue la encarnación misma del amor sacrificial. Al final, Jesús no es simplemente una figura histórica, sino una presencia viva y activa en la vida de millones de creyentes. Jesucristo, el Maestro que cambió la fe para siempre, sigue invitando a cada generación a un viaje de transformación personal y espiritual. Su historia no es un cuento de hadas, sino un relato de amor, sacrificio y redención que desafía al tiempo. Las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, son una inversión completa de los valores del mundo. Caminó sobre el agua, un acto que simboliza el dominio de la fe sobre el caos y el miedo. ¿Quién más podría decir, yo soy el camino, la verdad y la vida con tal autoridad divina? La multiplicación de los panes y los peces demostró que con fe, lo poco se convierte en más que suficiente. Su amistad con Lázaro y sus hermanas, Marta y María, revela su profunda capacidad para el afecto humano. La resurrección de Lázaro fue una prefiguración de su propia victoria sobre la tumba. Su entrada triunfal en Jerusalén, a lomos de un burro, fue la de un rey humilde, no un conquistador militar. La purificación del templo, donde expulsó a los mercaderes, mostró su celo por la santidad de la casa de su padre. Sus curaciones a menudo requerían un acto de fe por parte de la persona sanada, como el ciego que tuvo que lavarse en el estanque de Siloé. La parábola del hijo pródigo es quizás la ilustración más conmovedora del perdón ilimitado de Dios. ¿No anhela cada corazón humano ese tipo de abrazo de bienvenida después de haberse perdido? A través de sus enseñanzas, la ley mosaica no fue abolida, sino cumplida y elevada a un nuevo nivel de intención interior. ¿Qué paciencia demostró con sus discípulos, que a menudo malinterpretaban sus enseñanzas y competían por el poder? La transfiguración en la montaña, donde brilló con una luz divina junto a Moisés y Elías, fue un destello de su gloria celestial. Su mandato de id y haced discípulos a todas las naciones ha impulsado la misión cristiana durante 2 milenios. El Maestro enseñó que la fe, incluso del tamaño de un grano de mostaza, puede mover montañas. Su vida terrenal fue corta, pero su impacto espiritual es eterno e inconmensurable. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, un sacrificio perfecto y definitivo. ¿Podemos realmente vivir sus enseñanzas radicales de amor y perdón en nuestro complejo mundo moderno? La promesa de su segunda venida ha dado esperanza a los creyentes a través de las edades más oscuras de la historia. Jesucristo no fundó una religión de reglas, sino una relación de amor entre Dios y la humanidad. En cada acto de bondad, en cada gesto de perdón, el espíritu del Maestro de Galilea sigue vivo. Su legado es un desafío perpetuo a ser mejores, a amar más y a vivir con una fe que realmente puede cambiar el mundo. Habló en arameo, pero sus palabras han sido traducidas a miles de idiomas, tocando corazones en cada rincón del planeta. La parábola del sembrador nos enseña cómo las diferentes personas reciben y responden a la palabra de Dios. Con qué autoridad calmó los demonios, demostrando su poder sobre las fuerzas de la oscuridad. Nos enseñó a orar no con vanas repeticiones, sino con la intimidad de un niño que habla con su padre. Su genealogía, trazada tanto a través de José como de María, lo conecta con la historia y las profecías del pueblo de Israel. ¿No es fascinante que eligiera a pescadores, gente común y corriente, para ser sus embajadores más cercanos? La negativa de Jesús a usar la fuerza para defenderse en su arresto es una lección profunda sobre el poder del pacifismo. Su promesa, yo estaré con vosotros siempre, hasta el fin del mundo, ha sido el consuelo de generaciones. El Maestro utilizó el barro y la saliva para curar a un ciego, mostrando que lo sagrado puede obrar a través de lo terrenal. Su capacidad para ver el corazón de las personas, como con Zaqueo, el recaudador de impuestos, provocaba una transformación genuina. Incluso en la cruz, se preocupó por el cuidado de su madre, María, encomendándosela al apóstol Juan. La fe que enseñó no es un escape del mundo, sino un medio para transformarlo desde dentro hacia afuera.
¿Qué significa realmente nacer de nuevo? Como le explicó a Nicodemo en su encuentro nocturno. Él es el ancla de la esperanza en un océano de incertidumbre y cambio constante. Su vida nos desafía a vivir de manera auténtica, alineando nuestras acciones con nuestras creencias más profundas. Jesucristo, el Maestro de Maestros, no solo impartió conocimiento, sino que se impartió a sí mismo como el camino a la vida eterna. Su compasión por la viuda de Naín, resucitando a su único hijo, revela un corazón que se duele con los que sufren. La parábola de la oveja y las cabras nos advierte que nuestro juicio final se basará en cómo tratamos a los más pequeños. Podría ser que la clave de sus enseñanzas sea la simple, pero profunda instrucción de amar a Dios y amar al prójimo. Su perdón a la mujer adúltera, escribiendo en el suelo, fue un acto de sabiduría divina y misericordia radical. El maestro sabía cómo usar el silencio de manera tan efectiva como las palabras, a menudo retirándose a lugares solitarios para orar. Él es el pan de vida, una fuente de sustento espiritual que satisface el hambre más profunda del alma. Papuento. Su resurrección no es solo un evento pasado, sino una fuerza continua que trae nueva vida a situaciones sin esperanza. Jesucristo no ofreció respuestas fáciles, sino que invitó a la gente a un camino de discipulado y descubrimiento. Cómo un hombre sin ejército, sin riqueza y sin poder político, pudo fundar un reino que ha perdurado por milenios. La fe que él inspiró ha construido hospitales, universidades y ha liderado movimientos por la justicia social en todo el mundo. Él es la vid verdadera, y sus seguidores son las ramas. Separados de él, no pueden dar fruto. El maestro que cambió la fe para siempre, lo hizo a través de la máxima vulnerabilidad y el amor incondicional. Su historia comienza en un pesebre y termina en un trono celestial, un viaje de humildad a la gloria. La parábola de la perla de gran precio nos enseña que vale la pena renunciar a todo por el reino de los cielos. Jesús durmiendo plácidamente en la barca durante la tormenta es la imagen perfecta de la confianza en medio del caos. ¿No es su pregunta a Pedro, ¿me amas?, la pregunta fundamental que le hace a cada uno de sus seguidores? Él transformó el símbolo romano de tortura y vergüenza, la cruz, en un símbolo universal de esperanza y salvación. El maestro nos enseñó que la verdadera oración requiere tanto palabras como acciones, fe y obras. Su habilidad para responder a las preguntas capciosas de sus enemigos con una sabiduría desconcertante revelaba su origen divino. Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el ancla de la historia y el destino de la humanidad. El legado de Jesucristo no está escrito en piedra, sino que se vive y se renueva en el corazón de cada creyente. Su llamado a negarse a sí mismo no es una anulación, sino una invitación a encontrar nuestro verdadero yo en él. ¿Cómo sería nuestro mundo si todos tomaran en serio su mandamiento de amarnos los unos a los otros? La tumba vacía es el signo de exclamación final de Dios, que declara que el amor es más fuerte que la muerte. Jesús no solo enseñó sobre un futuro reino celestial, sino que trajo un pedazo de ese reino a la tierra. La fe que él modeló es una confianza radical en la bondad y la providencia de un Padre Celestial amoroso. Sus pies, polvorientos por los caminos de Galilea, caminaron directamente hacia el corazón de la condición humana. El Maestro de Galilea sigue siendo la figura más influyente y transformadora de toda la historia humana.